Muy bien, vamos a hablar sobre lo que es eh, cuando somos parte de una iglesia, cuando somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una responsabilidad, ¿no es cierto? Tenemos una responsabilidad, no solamente ser parte de la iglesia de Cristo es un privilegio, que lo es, sino que también nosotros tenemos una gran responsabilidad en medio. Bueno, decíamos de que al ser parte de la iglesia no solamente tenemos nosotros un privilegio, sino que también es una responsabilidad. Y el Señor nos llama a cumplir varias funciones, y entre ellas es hacer sal y hacer luz, ¿verdad? Y me gustaría que alguien ahí me buscara Mateo 5:13. El que tiene Biblia ahí puede buscar Mateo 5:13, por favor, y lo puede leer, ¿verdad? Mateo 5:13 y así vamos participando, ¿ya? Amén, mi hermana Gloria. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gracias, Melody. Dios te bendiga. Bueno, yo no pude encontrar el logo de la iglesia de ustedes, pero encontré este. También es semilla, ¿no? Así que hagan de cuenta que es el logo de ustedes, ¿ya? Yo dije, voy a ver si lo encuentro y no lo encontré en verdad. Semilla. Muy bien. Y vamos a ver por qué Jesús usó la sal para comparar la influencia que Él espera que tengamos nosotros en el mundo. Porque la idea es que de ser sal es que nosotros influenciemos a las personas. Generalmente cuando se habla de avivamiento, eh, yo estuve estudiando el tema del avivamiento porque tuve que exponer al respecto y una de las características principales del avivamiento es un impacto en la comunidad, una transformación del creyente, y al ser transformado el creyente es transformada la congregación. Y al ser transformada la congregación, esto impacta a la comunidad, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a nuestra historia nomás, acá en Chile, el avivamiento de Valparaíso del año 1909 impactó a la comunidad, ¿verdad? Y la gente iba a la iglesia sola, sin que salieran a hacer campaña ni a salir a predicar a la esquina, no. La gente empezó a llegar sola a la iglesia porque había algo ahí en ese lugar que estaba impactando. Bueno, ser sal es impactar. ¿De qué manera nosotros, como parte de la congregación, de una congregación, estamos impactando a nuestro entorno? Porque obviamente no podemos impactar al mundo entero, aunque ahora es mucho más fácil que nosotros lleguemos a muchos lugares por medio de las redes sociales, ¿no? Pero ocupémonos del contexto más cercano nuestro, que es nuestros vecinos, nuestra familia, si no son cristianos, qué sé yo, y de alguna manera impactarlo. Algunos, yo puedo hacer muchas clases, pero si usted me pone a aplicar en la calle, yo no voy a decir ni pío, porque ahí no soy buena para hablar afuera. Pero uno tiene que saber dar testimonio con su vida. La gente con su vida da testimonio. Por ejemplo, yo tengo un vecino ahora que está muy, muy complicado de salud, pero muy complicado, y él es joven, y yo me he preocupado mucho de él. Entonces, es una forma de dar testimonio, ya que yo no soy buena para andar hablando en la esquina, qué sé yo, pero también uno evangeliza de otra forma, preocupándose del vecino, diciéndole que estamos orando, que Dios puede hacer una obra, que el Señor tiene un propósito con todo lo que le está pasando. Ya es una manera de iniciar un tema y de ahí partimos presentando a Cristo. O sea, siempre hay una forma, ¿verdad? Y decíamos entonces que la sal siempre representó lo de gran valor e importancia, especialmente en aquellas épocas. Yo veía hoy día un video de un joven que enseñaba cómo sacar la escarcha del parabrisa. Parabrisa se llama el vidrio delantero del auto, ¿verdad? Parabrisa. Eh, Decía cómo sacar la escarcha y le echaba sal, y le echaba bastante sal. Le decía, hoy le eché mucha, pero no importa, decía, total, la sal no vale nada. Sí, pues, hoy la sal es barata, pero en los tiempos antiguos la sal era muy cara, era carísima.
Primero, en el Antiguo Testamento, Dios prescribió que todas las ofrendas sacrificiales en Israel debían ofrecerse con sal, ¿ya? O sea, todas las ofrendas que había que ofrecer a Dios debían de llevar sal. Era un requisito que Dios puso para presentar ofrendas delante de Él. Debían tener sabor, ¿ya? Porque la sal da sabor, ¿verdad? ¿Qué dice acá el Levítico? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, ¿verdad? Así que la sal tiene una importancia a través de la historia, ¿ya? Ahí tenemos. Muy bien. La sal entonces, las ofrendas sacrificiales eran emblema de incorrupción y símbolo de lealtad al Señor. Y vamos a ir viendo esto. Primero, la sal, o sea, segundo, la sal siempre ha sido valiosa en la sociedad humana. ¿Qué pasa con la gente que no puede comer sal, por ejemplo? La gente que enferma de los riñones. La comida es mala. Puede hacer una tremenda comida, pero si no tiene nada de sal, aunque sea un poquito, la comida es mala. ¿Quién ha probado comida sin sal? Yo he probado comida sin sal y es malísima. Por más cosas ricas que le echemos, si no tiene sal, que sea un poquitito, no es buena, ¿verdad? Los griegos en un tiempo la llamaron teón, que significa divina, o sea, tanta importancia tenía la sal para ellos que los griegos la consideraban como algo divino, ¿ya? Eh, y segundo, los romanos creían que solo el sol era más valioso que la sal. Con frecuencia, dice, le pagaban a los soldados con sal. Por eso aquí se dice salario. La Biblia dice, el obrero es digno de su salario. No dice de un sueldo, ¿no? No dice de una remuneración, dice de un salario. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se pagaba a muchos con sal, que era un elemento que solo algunos tenían en sus casas, los demás dinero. Los pobres no tenían sal en sus casas. Y por eso que se les pagaba a la gente con sal, ¿ya? En muchas sociedades antiguas, dice, la sal se usaba como una señal de amistad, ¿ya? La sal también se usaba con frecuencia en el antiguo cercano oriente para sellar un pacto. Acuérdense que antiguamente no existía la notaría, no existía la firma, ni nada de esto, como estos papeles de compromisos, qué sé yo, no existían. Entonces el pacto era de palabra, todo era de palabra. Y la sal se utilizaba mucho para sellar un pacto, como a decir, hecho está este pacto entre nosotros, ¿no? Y aunque no se ofrecen, dice, particulares en el relato, nos enteramos en Segunda de Crónicas 3:5 que Dios hizo un pacto de sal con David. Me gustaría que alguien me buscara ahí Segunda de Crónicas 13:5. A ver si alguien me lo busca, que para ver que Dios hizo un pacto de sal con David. Segunda de Crónicas, lo voy a ver yo también acá. El que lo encuentre, please, ahí, Segunda que lo pueda Crónica, leer, por ¿cuánto? favor. Segunda de Crónicas 13:5. ¿Encontraste? La Débora lo tiene ahí. Débora, Tengo. Sí, ya. dice así. Esta es otra versión por si acaso, es más juvenil. Bueno, ¿Acaso nos recuerdan que Dios hizo un pacto con David y sus descendientes y les prometió que ellos reinarían sobre Israel por siempre? Eso ya, tengo. ya, ¿Sigo? ok. Es lo mismo, pero no, es que faltó la sal. Solo que Ah, no me en sale la aquí otra la versión sal. no te sale Sí, a ti la sal, mira, sí. A ver, No. Rodri. Gracias, Débora. no, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio en el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Amén. La de la Débora estaba buena, solo que hay versiones que eliminan ciertos aspectos culturales. Por ejemplo, en este caso, la sal. Ya todo lo demás que leyó la Débora estaba perfecto. Pero ahí esta versión eliminó la sal como señal de sellar un pacto, ¿no? Ahí está el texto, ¿verdad? Ok. Entonces dice, en distintas maneras, los oyentes de Jesús fueron griegos,
fueran romanos, fueran judíos, ellos habrían entendido que la sal de la tierra representaba un bien valioso. Para ellos no había que explicarles lo que la sal valía. Ellos sabían lo que valía la sal, porque no la tenían. Es como nosotros hoy que decimos, chuta, yo quisiera tener, no sé, ser dueña de un banco, qué sé yo, tener una caja fuerte llena de oro, qué sé yo, no sé, por pensar en algo, ¿no? Eh, y no es nuestra realidad. Bueno, para ellos no era su realidad tener sal en su casa. Por lo tanto, para ellos la sal era era como el oro, ¿ya? Como el oro blanco. Ahora nos hacemos otra pregunta, dice, ¿cuáles eran las características de la sal y qué es lo que Jesús quiso mostrar cuando le hablaba a la gente para decirle ustedes deben ser sal en esta tierra? Vamos a ver. Primero, la sal es blanca. Alguien que me busque ahí mientras tanto, Mateo 5:8, mientras yo hablo aquí, Mateo 5:8. La sal es blanca y por tanto dice representa pureza. Pureza, o sea, el Señor, ¿qué es lo que nos pide? Que tengamos un corazón puro. Débora, cinco Dice, Dios ocho. bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Amén. Gracias, Débora. Es un requisito, ¿ah? Tener un corazón limpio y puro para poder ver a Dios. Y es interesante porque si no tenemos un corazón limpio, hermano, aunque nos llevemos metidos en la iglesia y todo, no vamos a ver al Señor. Así que preocupémonos de limpiar nuestro corazón. ¿Qué pensamientos tengo yo? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Qué información le meto a mi cerebro? Porque de todo lo que yo entro es cómo está mi corazón, de qué me estoy alimentando diariamente, qué cosas yo consumo diariamente, y eso va a determinar cuáles sean mis pensamientos, ¿verdad? Cuáles sean mis actitudes. Así que Dios nos ayude a ir eliminando aquellas actitudes que puedan ir ensuciando mi corazón con malos pensamientos, con malas actitudes que a Dios no le agradan, ¿verdad? Cualquier pregunta, aporte, por favor, me interrumpen nomás, ¿ya? Interrúmpame nomás. Los discípulos de Jesús debemos entonces ser puros delante del mundo y brillantes delante en nuestra moralidad. Pero la moralidad eh, tiene que ser interna y eso se visualiza, ¿ya? Nosotros tenemos que ser la diferencia que marque algo con el no creyente. No podemos ser igual que ellos. Tenemos que marcar una diferencia. Y esa diferencia, esa moralidad que hoy se ha perdido. Hoy la moralidad, hermano, no existe. Hoy día ser moralista es ser anticuado, es ser pajarón, te quedaste en el pasado, te quedaste out. Ah, ¿no? Y no, el Señor, la Biblia no pasa de moda. Y nosotros los cristianos no podemos permitir que pasen de moda los principios bíblicos. Nosotros los tenemos que mantener. ¿Nos van a criticar? Sí. A Jesús lo mataron, hermano. Así que una crítica no nos tiene que importar. Pero nosotros tenemos que brillar en este mundo que está oscuro en medio de toda la degradación que tenemos, ¿no? Entonces los cristianos estamos llamados a ser ejemplo, ¿ya? Y que nuestro estilo de vida, nuestras normas, de cómo yo vivo, cómo yo me expreso, cómo yo hablo, cómo yo me conduzco en el trabajo, en la calle, en el metro, en la micro, en fin, sea la de un cristiano. Tenemos que marcar una diferencia, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque a veces nos cuesta. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, nos cuesta. Yo vi a un tipo pegándole a un perrito, y ustedes saben, yo amo los animales, y yo me metí y estaba él nomás, y el tipo era frente, o sea, tú lo mirás nomás y era como, se notaba. Y su forma de hablar. Y yo me le fui encima y le dije, vamos, se te ocurre pegarle. Nunca lo insulté ni nada, pero le dije, ¿por qué le pegas al perrito? Y que ya me dijo, y yo, y yo que no me quedé callada, pero jamás, hermano, le dije una mala palabra, no le falté el respeto. ¿Usted puede poner a la gente en su lugar? Sí, pero como cristiano.
no insultando, no ofendiendo a la otra persona, ¿verdad? Yo le dije que era un abusador, le dije, y además tú no sabes con quién te estás metiendo. Yo decía, por mi ancho soy hija de Dios, así que este no tiene idea con quién se mete. Yo le dije, y no venga, porque dije, ¿qué? ¿Te metes vos? Me dijo, sí, bien choro. ¿Cómo que vos? Le dije yo, ¿qué te has imaginado? ¿Te has imaginado? Me dijo, además, vos no me dais de comer. Y era que te diera, y era que te diera. Entonces, mi hermana después yo le contaba, "Viste, de repente te van a pegar. De repente te van a pegar. ¿Qué les cuento? ¿Qué les quiero ejemplificar con esto? Que nosotros podemos defender cuando algo es injusto, sí, pero nunca perder eh, la educación y el respeto por la otra persona, aunque sea, aunque el tipo era Kuma, yo no lo insulté, no lo ofendí, no, pero simplemente le reclamé la injusticia y la maldad que el tipo estaba haciendo, ¿verdad? Así que usted tampoco permita que le pongan el pie arriba, usted defiéndase, pero como cristiano, ¿ya? Pero puede hacerlo. Y otra característica que de la sal es que la sal da sabor, ¿ya? Y decíamos antes que todo aquel que come una comida sin sal es mala. Así nosotros, cuando no marcamos una diferencia como cristianos, estamos siendo insípidos en este mundo. No estamos cumpliendo una labor. Hermano, porque hay gente que es bien buena para hablar del Señor y se para en la esquina, pero tiene un testimonio horroroso. Entonces no vale todo lo que grite y todo lo que hable del Señor si su vida de cristiano no respalda lo que él predica o ella predica, no sacan nada, no sacamos nada con criterio, hermano. ¿Qué es lo que el Señor ve? Mi vida, y a Dios no lo puedo engañar. Entonces, yo tengo que ser diferente y ser, a ver, darle sabor a esta vida, pero el sabor de Dios, no el sabor de este mundo. No reírme con los chistes picantes que ellos cuentan, ni aplaudir todas las estupideces que a veces hablan. No, tampoco los voy a criticar, no son cristianos. Yo no puedo ir a pedirle santidad a un no cristiano. Simplemente no me voy a reír nomás. Y ya, si me preguntan, bueno, educadamente y calmadamente daré mi punto de vista, pero nosotros tenemos que marcar esa diferencia y ser ese sabor que a esta tierra le falta. El sabor de la moralidad y de los principios cristianos que esta tierra obviamente no tiene, y nosotros tenemos que marcar esa diferencia como Cristo la marcó. Cristo era distinto. ¿Por qué? Porque él tenía un respaldo entre lo que decía y lo que él hacía, era consecuente. Y ahí nosotros fallamos, porque a veces somos bien buenos para hablar, pero hacemos lo contrario de lo que hablamos, o de lo que creemos, de lo que está escrito en la Biblia. Lo creemos, pero no lo practicamos. Así que Dios nos ayude, ¿ya? Por eso dicen los cristianos no debemos ser aburridos. Eh, el cristiano no tiene por qué ser fome. ¿Por qué vamos a ser latero, aburrido? ¿Podemos ser alegres? Sí, por mano. Yo siempre le digo, ¿por qué a veces yo veo cultos de distintos lugares ahí en el internet y casi toda la gente que sale a hablar del Señor adelante como que se ponen a llorar? Y yo digo, pero hermano, no. No llore, porque la gente que no es, llore cuando estemos nosotros puros cristianos. Se emociona, llore. Pero si es un culto que se va a transmitir donde la gente no cristiana lo va a ver, no va a entender, va a decir, para ser canuto o evangélico, para puro ir a llorar, mejor me quedo acá afuera, pues mire, se irían puro llorando. Ellos no entienden que lloramos de alegría. Por eso que hay cosas que tenemos que solamente manifestarlas entre nosotros. Cuando yo hago algo que va a ver todo público, tengo que guardarme ciertas actitudes que solo van a ser comprendidas entre nosotros. Y no tenemos por qué ser lateros. Si vamos a contar un testimonio, no lloremos, pues alegrémonos, sonriamos un poquito más, no sé, que la gente vea en nosotros algo bonito, que quieran estar con nosotros. Pero si nos van a ver que ves que hablamos, nos vamos a poner a llorar, ¿quién va a querer venir a nosotros? O ves que hablamos, ves que predicamos puras tragedias. La gente no quiere eso. La gente que quiere escuchar un mensaje de esperanza y de alegría. Así que
riámonos un poquito más, ¿ya? Que Dios nos ayude a ser un poquitito más alegres. Dentro de nuestra personalidad, ojo, que hay gente que es bien seria. A mí yo me considero en general seria. A mí me cuesta reír, pero me he obligado a añadir esto a mi carácter porque sé que los cristianos tenemos que irradiar alegría. Somos hijos del Señor y la gente tiene que ver alegría en nosotros. Hay humedad en este mundo, tanta gente con cara de vinagre en la calle, que nosotros no podemos ser igual, po. Tenemos que ir con una sonrisa, con un gesto. Mire, haga esta prueba. Vaya en la calle y sonríale a alguien. Le aseguro que le va a responder. Le aseguro que le va a sonreír también. Sonríale nomás. A alguien, a una mujer. No le sonríe a un hombre o un hombre a una mujer porque van a creer que usted le está flirteando, pero flirtéele a la mujer, flirtéele a otra mujer y sonríale. Sonríale, no flirtéele. Sonríale a otra mujer y va a ver y alguien le va a devolver esa sonrisa. Así que Dios nos ayude a sazonar este mundo que está tan lleno de maldad, hermano, de maldad. El mundo encuentra, dice, su alegría o su gozo en las cosas que hace, ¿ya? Cosas que generalmente son pecados. Nosotros le podemos mostrar que sin pecar, igual somos alegres, igual se puede pasar bien. Mi cuñado antiguamente no concebía una fiesta si no había trago. Yo le decía, pero es que tú te curas, te emborrachas y no sabes ni de tu alma. O sea, la fiesta te duró, ¿cuánto? ¿2 horas? Y después no sabes nada de ti. Yo digo, si tú vas a estar en una fiesta, disfrútala toda la noche. Si tú quieres estar en una fiesta, pero si tú te emborrachas, no sabes de nada. Bueno, mostrémosle a la gente que nosotros no tenemos por qué ni que tomar, ni que drogarnos para estar contentos. Y eso es lo que yo le critico hoy a la juventud de hoy, no a toda, pero a la juventud del mundo entero, que buscan la droga para ser felices, porque la droga les los lleva a un estado de placer, donde ellos se sienten bien. Entonces yo digo, esta juventud es mediocre, porque no luchan para ser felices. Tienen que recurrir a la droga para lograr encontrar felicidad. Cuando nosotros la encontramos en Cristo y no necesitamos ni de alcohol, ni de drogas, ni de nada. Tenemos a Cristo y eso es suficiente, ¿verdad? Pablo nos recuerda que los cristianos somos, mire, olor de vida para vida y grato olor de Cristo en los que se salvan, pero también son olor de muerte para muerte entre los que se pierden. ¿Por qué? Porque cuando uno es cristiano, el pecado del no creyente se refleja. Y el no creyente, fíjese que cuando usted da buen testimonio y usted es firme en sus principios bíblicos, la gente mundana generalmente no va a querer estar con uno, o cuando estén con uno se van a contener. No van a querer decir ciertas cosas porque no, que está ese que es evangélico, ¿verdad? En ese caso somos olor de muerte, porque ellos están mostrando o se está viendo su condenación frente a la luz que es usted, frente a la sal que eres tú, se ve el olor de muerte que ellos tienen. Se queda evidenciado su pecado frente al cristiano. Y eso es lo que tiene que pasar, que frente a nosotros el pecador se sienta incómodo, ¿ya? Se sienta incómodo, ¿verdad? Siente sin nada, casi calladito. También la sal se pica, arde cuando se la pone en una herida. Wow, ya está interesante. Perdón. Algunos intérpretes creen que Jesús quiso ilustrar que los cristianos debemos hacer arder al mundo, provocar la conciencia de un mundo perdido e incomodarlo con la presencia y el mensaje del santo evangelio de Dios. Y más que andar bla, 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 que también hay que hacerlo, pero es nuestra vida, que nuestra vida incomode al otro que no es creyente, ¿verdad? Tenemos que hacer eso, que les molestemos. Y eso, ¿sabe lo que está haciendo? Esa sal que usted está entrando en esa herida, que es el pecado del otro, ¿verdad? Tenemos que incomodarlo. Así que Dios nos ayude a incomodar sin decir nada, simplemente con nuestro testimonio, ¿verdad? Esto implica qué cosa, que debemos de testificar en contra del pecado y confrontar la conducta perdida del mundo y con la necesidad que tiene el mundo de ser salvo. Es decir, cuando uno actúa de cierta manera, siempre alguien te va a preguntar.
Ay, ¿por qué tú no te ríes de esto? ¿Por qué tú eres así? Porque eres fome, te van a decir. Entonces uno le va a decir, no, no soy fome. Es que yo me río y me alegro con otras cosas. Y esto no me gusta porque no agrada a Dios y yo soy creyente, soy cristiana. Y a mí me interesa agradar a Dios, en verdad. Y a ustedes los respeto, pero no comparto lo que ustedes hacen, pero los respeto, ¿no? Porque ese es un principio. Nosotros no podemos obligar a la gente, pero sí los podemos confrontar de una manera suave, sutil, ¿verdad? Para que ellos sepan que no es correcto lo que están haciendo, ¿verdad? La iglesia dice en el mundo, y también dice representa la palabra de Dios y por tanto debe dar testimonio al mundo, aunque eso causa ardor o molestia en la vida de muchos. Eh, porque la gente tiene que saber que el pecado les separa de Dios para siempre, para siempre. Entonces nosotros tenemos que ser esa sal que le esté en la herida ahí ardiendo, ¿no es cierto? Molestando, porque es la única forma de que ellos entiendan de que tienen que venir al Señor Jesucristo. Y la sal también produce sed, ¿ya? Cuando comemos algo muy salado, siempre estamos nosotros buscando, después nos da mucha sed. Y si no tomamos agua, bueno, nos deshidratamos y eso también puede ser grave, ¿no? Por eso Dios, ¿qué quiere? Que su pueblo viva y testifique ante el mundo para que éste se vuelva más consciente de que están deshidratados, de que necesitan esta vida espiritual que no la tienen, que se están muriendo de sed. Y nosotros tenemos esa agua que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces tenemos que ser esa sal que le haga sentir a ellos la necesidad de agua. Y esa agua la tenemos también nosotros para compartirla con ellos, ¿verdad? Nosotros los creyentes necesitamos provocar sed de Dios en el mundo perdido e inconsciente. La gente en el mundo podrá ver nuestra paz en medio de una circunstancia difícil o nuestra confianza en lo que creemos y en consecuencia sentirse persuadido a probar nuestra fe. Eh, Frente a la misma adversidad, el cristiano generalmente actúa distinto, reacciona diferente. Yo veía hoy un video de una sepultación de alguien y en verdad, hermano, un escándalo. Se tiraban arriba estaban ya trabajando el cajón al hoyito ahí y se estaban prácticamente tirando encima, habían como tres, casi tirándose arriba y lo estaban agarrando. Bueno, nosotros podemos llorar y vamos a llorar, hermanos, sí, lloramos, pero nosotros mantenemos una cordura. Vamos a llorar, vamos a sufrir, hermanos, claro que sí, pues. Pero tenemos que mantener, ahí mostramos la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza y la certeza de que vamos a volver a encontrarnos con el que se ha ido, porque si murió en Cristo, nos vamos a encontrar con él o con ella. Así que ahí eso también testifica, porque la gente así, ¿y por qué tú eres así? Ah, porque yo tengo esta confianza, ¿ves? Y siempre todo lo que hacemos son puertas que se van abriendo para que uno vaya testificando, ¿no? Y también, esto es lo más importante, la sal preserva, ¿ya? En un pasado reciente dice, y aún en este tiempo hay muchas cosas que la sal, se usa la sal para preservar, el pescado, la carne, y en la antigüedad no había refrigerador, no habían hieleras. ¿Con qué se preservaba todo? Con sal, con pura sal. No se echaban a perder las cosas, ¿verdad? Así que la sal preserva. Eh, Jesús estaba diciendo que los cristianos debemos ser una influencia de preservación en el mundo y debemos retardar el deterioro moral y espiritual. Alguien que me busque ahí, segunda de Tesalonicenses 7, 2, del 7 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Porque ¿qué es lo que vamos a decir aquí? Que nosotros tenemos que preservar lo poquito de moral que queda en este mundo. La iglesia es la que preserva lo poco de moral que hoy queda en este mundo. ¿Hay gente no cristiana que tiene moralidad? Sí, hay, pero no conocen al Señor, ¿verdad? En cambio nosotros somos
tenemos que preservar porque esa gente en algún minuto puede perder su moralidad. Hermana Carla, y me levantó la mano. Sí, Ahí, segunda Tesalonicenses 2, ¿cuánto era? del 7 al 12. Sí, del 7 al 12. Ya, porque ya está en acción del ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando la iglesia sea sacada de este mundo? Ahí está hablando, se va a manifestar todo esto, este inicuo, este que va a hablar con el poder de Satanás y que va a hacer, dice, muchas señales y prodigios. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la iglesia sea retirada. Por eso es que nosotros tenemos que hoy ser esa sal. Hermanos, si usted mira, miremos con mucho detenimiento lo que está pasando en Medio Oriente. Miremos, porque nosotros no sabemos si este sea el fin. Porque si se empiezan con las armas nucleares, ellos tienen tanto poder que pueden hacernos desaparecer a todos nosotros, incluyendo a nosotros. Entonces, esta guerra que hay entre Irak e Israel puede ser muy profética, de hecho, lo es. Entonces, hermanos, tenemos que estar muy atentos porque esto es grave, ¿no? Es grave, hermano. Lo que está pasando allá es grave, gravísimo. Yo he visto muchos pastores de distintas denominaciones muy preocupados por esto. Entonces, hermano, no sabemos si estamos a puertas ya. Así que seamos fieles más que nunca, hermano. Y seamos esa sal que el Señor quiere. ¿Ya? Pues hasta el día de que el Señor venga a llevarse a la iglesia, los cristianos debemos de ser influencia en este mundo. ¿Para qué? Para preservarlo de qué? De lo que hoy se vive, de la maldad. La gente mata como que si nada, dispara como que si nada, roban a la gente y aunque la gente le entregue las cosas, lo matan igual de puro gusto. Bueno, nosotros tenemos que ser esa sal eh, y preservar lo poco bueno que queda en esta tierra. ¿Quiénes la preservan? Nosotros, hermanos, la iglesia, porque una vez que la iglesia se vaya, ustedes vieron lo que leyó Carla ahí, va a dejarse caer todo el poder del enemigo y va a hacer lo que quiera acá. Ahora está la iglesia y está esta sal, que es usted, que soy yo, para impedir, ¿no es cierto?, que esto pase. Entonces tenemos que recordar que Jesús nos da un sentido de influencia en el mundo a través de estas analogías. Estamos llamados a hacer impacto, ¿verdad? Más que por hablar, que sí hay que hablar, pero nuestra vida debe hablar del Señor. Y me gusta esta imagen, me gustó mucho esta imagen. Dice, tu misión no es agradar a todos. Jesús dijo que eres sal, no azúcar. Y usted sepa que por ser cristiano le va a caer mal a mucha gente. Pero si es por la causa de Cristo, no se preocupe. Pero si usted le cae mal a alguien porque usted es una persona complicada y anda peleando con todo el mundo, ahí preocúpese. Pero si solamente no lo quieren porque es cristiano, no se haga problema, al contrario, alégrese por eso, ¿verdad? Y también nos llama a ser luz. Mateo 5:14, ahí, alguien que me busque Mateo 5:14, dos cosas dice Jesús.
tienes que ser sal y tienes que ser luz en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad. Ahí, Mateo 5:14. Que lo tenga, por favor, que lo pueda leer. Débora, Yo la tengo. Dice así, ya. ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Amén. Amén. Gracias, Débora. Me gusta la versión porque te dice claramente que es una figura literaria. Te dice, ustedes son como la luz. No es que somos la luz es Cristo. Nosotros somos como la luz. Estamos llamados a brillar y a resplandecer, ¿verdad? Dice, soy la luz del mundo. Este mundo, ¿qué más tiene? A nosotros nos tiene, a nadie más, ¿verdad? La sal no se ve mucho. La sal hay que hacerla notar de otra manera. Pero la luz, como decía la Débora y lo que leía, es como una ciudad que está puesta en un monte bien alto y todos la ven, de cualquier parte se ve, ¿no? La sal actúa, dice, desde adentro, pero la luz impacta desde lo visual. La sal actúa desde el testimonio, en cambio la luz actúa desde lo visual, desde lejos se puede ver aquello, ¿verdad? La sal, dice, es más influencia indirecta del Evangelio, mientras que la luz es más directa en cuanto a cómo se comunica el mensaje, ¿ya? Eso es más evidente. La sal, dice, actúa principalmente por medio de nuestra vida, pero la luz actúa principalmente por medio de lo que enseñamos y predicamos. Es decir, hay que hablar, hay que decir y buscar la forma de decir, todos no vamos a hablar igual porque todos nos servimos para pararnos en una esquina, pero el que sirva, hágalo. Y el que no, busque la forma de hablar del Señor. Lo importante es buscar esa manera y mostrar esta luz de Jesucristo a aquel que no la tiene, ¿verdad? La sal retarda la corrupción, mientras que la luz pone al descubierto lo que está mal y es falso, y lo que no es verdadero de lo que es falso, de lo que no es justo, de lo justo, de lo injusto. La luz pone en evidencia, si tú tienes un vestido o una ropa con una mancha muy pequeñita, te lo pone y lo más probable es que nadie se dé cuenta, pero acércalo a una luz. Esa mancha, por más pequeñita que sea, si tú lo acercas a una luz, se va a notar. Eso mismo tiene que pasar con el pecador. Mientras más se acerque a uno, el pecador debe ser puesto en evidencia, ¿verdad? Eso, nosotros somos esa ampolleta que va a dejar ver esa manchita que puede pasar hasta desapercibida, ¿verdad? Jesús dice, al llamar a sus discípulos a ser sal, estaba llamándoles a que hicieran la voluntad de Dios, que hablaran de Cristo. Pero no solo eso, sino que vivieran como cristianos y enseñaran también a Cristo al mundo, ¿ya? El llamado es hacer luz, porque vivimos en comunión con aquel que es luz y con los que pues, a ver si ahí la Débora me busca o el que encuentre primero, primera de Juan 1 del 5 al 7. Primera de Juan 1 del 5 al 7. El que lo encuentra primero, ahí lo lee. Amén. Y vamos a ver qué nos enseña aquí el teólogo Juan al respecto de la luz y de nuestra comunión con quien es la luz, ¿verdad? Primera de Juan 1 del 5 al 7. Bien al final. ¿Alguien lo encontró? Aquí yo, era del Ya, 5 al 7. Primera de Juan del 5 sí, al 7. sí. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Amén. Eh, me leíste Juan, pero está bien, sirve, ¿ah? Primera de Juan, sí, Juan, Me leíste del, Juan, pero ahora ya, sí, sí, pero igual sirve, ¿ah? Igual sirve. Déjame verlo. Igual sirve. Está bueno igual, ¿ah? Sí, genial. Tengo Gracias, primera de Joel. Juan. Ya, gracias, Joel, pues está súper bueno, me gustó, me gustó. Ya, Débora. Ya, dice así. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz
y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y a la vez vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Amén. Gracias, Débora. Pero me gustó también lo que leyó el Joel porque igual hablaba de la luz. Qué genial. Sin darnos cuenta, encontramos estos dos pasajes que nos hablan la importancia de ser luz en medio de esta tiniebla y eso es a diario, hermano. Y cada vez va a ser más difícil. Ser cristiano cada vez va a ser más complicado porque el pecado se ha normalizado. Ya antiguamente había mucha moralidad y por último la gente por moralidad no hacía ciertas cosas, pero hoy eso ya no existe. Ya los límites se traspasaron. Por lo tanto, tenemos que nosotros mostrar aquella luz a los que no conocen a Cristo y, y a los que a mí me conocieron cuando no era cristiana, les tengo que mostrar con mi vida que ahora soy otra persona, ¿verdad? Que soy diferente. ¿Eso se puede hacer? Sí. Se van a burlar de uno, se van a reír de uno, sí, sí, pero eso a nosotros no nos tiene que importar, ¿verdad? Lo importante es estar agradando al Señor. Muy bien. Acá hay otra versión, dice, hemos recibido la luz de Cristo no solo para que la tengamos, sino para que vivamos por ella y andemos en ella. Es decir, eh, tener la luz de Cristo no es solamente un- una proclamación, es una vivencia, es brillar. Y no es fácil, hermano. A veces es más difícil, hay días más complejos, hay situaciones que tenemos que enfrentar en que a veces queremos mandar toda la punta al cerro, pero que Dios nos ayude a mantenernos fiel y firmes al Señor. El salmista nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que en la antigüedad el que iba iluminándose el camino tenían solamente estas lamparitas de aceite, estoy hablando de bien en la antigüedad, y solamente, por qué dice lámpara es a mis pies tu palabra? Porque el que iba con esta lamparita, ¿cuál era la función o qué es lo que quería lograr esta persona? Iluminar su camino, porque estaba todo tan oscuro que tenía que ver por dónde caminaba. Por eso que dice lámpara es a mis pies tu palabra. Hoy cuando tenemos una linterna, por ejemplo, vamos a iluminar todo, el camino, la calle, si estamos en la casa, el techo, las paredes o lo que estamos buscando. Pero en la antigüedad la lámpara, la lamparita que tenían era solo para iluminar el camino para ir dando un paso a la vez, porque tampoco iluminaban mucho. Las lámparas iluminaban poquito, entonces era dar un paso a la vez. Así tenemos que ser nosotros siempre, para que demos un paso, irnos iluminando con la luz que es con la palabra del Señor, por eso que hay que leerla. Hermano, el que no lee la escritura no va a tener, no va a ser ni sal ni luz, porque es la escritura la que nos permite y nos ayuda a hacer lo que el Señor nos manda hacer, ¿verdad? Nosotros como pueblo de Dios debemos proclamar la luz de Dios a un mundo perdido en oscuridad. Vivir, dice, en esa luz, irradiar esa luz, como Cristo lo hizo cuando estaba en esta tierra. Es decir, tenemos no solamente que decir que somos luz, tenemos que mostrar, porque decir es re fácil, pero el Evangelio es más mostrarlo, más que hablarlo. Así que mostremos a Cristo es lo que el Señor nos está pidiendo. Ahí la Débora está buscando Lucas 1:79. Ahí, Lucas 1:79. Dice, Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad para guiarnos hacia el camino de la paz. Amén, amén. ¿A quién salvará? A los que andan en el camino de luz. Hermanos, dice, Cristo es la luz verdadera. Nosotros los cristianos somos reflejo de esa luz. Él es el sol y cada uno de nosotros somos como sus lunas, dice, que el mundo ve. Es decir, si yo no muestro luz de Cristo, debo preocuparme.
algo en mí como cristiano no está funcionando, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Dios, por lo tanto, irradia su luz al mundo. ¿Sabe por qué? Por usted, por mí. Nosotros somos quienes mostramos la luz de Cristo a este mundo, ¿verdad? Eh, tenemos que brillar hoy más que nunca. ¿Cuánto tiempo quedará sin que la grande acá? Yo me acuerdo de Pedro, que dice que esta tierra va a ser, dice, purificada por medio de fuego. ¿Y sabe lo que me lleva a pensar hoy en las armas nucleares? Pedro no sabía cómo, pero él, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que esta tierra va a ser purificada por fuego. Y eso hoy no está tan lejos de convertirse en una realidad. Una arma nuclear con una potencia inmensa puede causar mucho daño y va a barrer con todo lo que encuentre a su paso. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y manténganos fiel hoy más que nunca, más que nunca. Nosotros tenemos que ser instrumentos de luz, pero debemos de vernos. ¿De qué manera? Viviendo su palabra, predicando su palabra, siendo distinto en todo sentido, hermano. Hasta en cómo nos vestimos. Ahora, no es que vamos a vestir a una niña joven como una viejita. No, pero también tenemos que tener un cierto pudor, un cierto decoro, porque tenemos que marcar una diferencia. Yo no digo que se vista mal, que no ande a la moda, no, 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 que no se ponga ni arito, ni se maquille, no, no digo eso, pero todo tiene con un límite, ¿verdad? Tenemos que ser finos, yo digo, finos y elegantes, que la gente pueda ver en nosotros algo bonito, que sea grato de ver y que no sea grotesco, porque a veces la gente, yo he visto personas que se visten de una manera que es grotesca a veces. Ni siquiera es sensual, es grotesca a veces. Y no es grato de mirar. Yo creo que ni para los hombres a veces es grato de mirar. Que Dios nos ayude a nosotros a ser cuidadosas al respecto. Yo tenía un pastor que nos decía, cuando yo me convertí, un pastor que hablaba mucho con la juventud, nos decía, tengan misericordia de sus hermanos, porque ellos eran muy hermanos, pero no dejan de ser hombres. Entonces, cuidado también nosotros las mujeres, la juventud especialmente, cómo se viste, ¿verdad? No va a ir a la iglesia con una polera que no, y nada debajo, con una polera muy cortita. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y tampoco en la iglesia se vista con muy tapado y en la calle anda casi pilucho. No, en todas partes hay que vestirse igual, en todas partes, porque especialmente en la calle donde hay testimonio. Porque hay personas que en la iglesia se visten de una manera, pero en la casa se visten como antes de ser cristianos. Y el Señor quiere que seamos luz siempre, hermano. Ser luz en la iglesia es fácil. Somos todos luz ahí, todos nos iluminamos. Pero es aquí, es afuera donde tenemos que ser luz. Así que Dios nos ayude. Y lo que leyó la Débora, que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Siempre está donde todos la vean y nosotros, hermanos, estamos, todos nos miran. Así que tengamos cuidado, todos están pendientes de lo que yo hago, de lo que tú haces. Y estamos llamados a iluminar y no a escondernos. Estamos llamados a ser sal, delicada, fina, como yo les decía, y hacer una influencia elegante, no ser metiche y meternos así como de uno y querer obligar a la gente. No, tenemos que ir de una manera elegante y sutil a mostrar a Cristo. ¿Y con qué nos quedamos? Que tenemos que ser un faro, porque alguien, hermano, que pueda estar pasando un momento duro, que encuentre en ti una persona en quien confiar. Mire, mucha gente se burla de uno porque es evangélico, como ellos dicen, es canuto, pero cuando pasan un problema, ¿saben dónde va? ¿Dónde uno? Me mandan a decir con mi hermana hoy, ¿sabes que me dijeron que te encargara la oración? De gente que a veces ha hablado y dice, ah, esa, qué sé yo, que cartuchona, y que dicen esas cosas, y eso lo pueden decir de usted, y cuántas cosas más. A mí me han dicho de todo.
por el simple hecho de ser cristiana. A mí nunca eso me ha dado, pero ni cosquilla, hermano, no me importa. Pero cuando tienen necesidad, ¿sabe dónde van? Donde uno. Me buscan a mí, me piden la oración y la gente te empieza a respetar y tú te ganas el respeto. Yo me gané el respeto de mis vecinos. Me gané el respeto de ellos con testimonio, hermano. No, yo no le ando diciendo, mire, yo soy, no, pero cuando necesitan algo, yo soy la primera allá yo estoy. Un remedio yo lo tengo, pum, al tiro. Entonces, esos pequeños detallitos son puertas que tú te vas abriendo para cumplir lo que el Señor te mandó. ¿Por qué? Porque ahora somos creyentes. Así que Dios nos ayude a ser esa luz y ese faro donde la gente recurra cuando está angustiada. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, hermano, porque no es fácil, pero el Señor nos llamó a permanecer fieles y a mostrar al Señor Jesucristo en todos los días de nuestra vida. Estamos en ese proceso todos. Todos estamos en el proceso. Unos van más adelante, otros estamos más atrás, otros van más atrás que nosotros. Lo importante es no caernos y si nos caemos nos paramos y seguimos, nos limpiamos y pum, seguimos. Pero no quedarnos en el suelo. Amén. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga. Ha sido un placer para mí estar con ustedes nuevamente y espero que esto les haya servido, que lo pongan en práctica y también a mí me sirve porque esto es para todos. Primero para uno y después para ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente.